solo quería decir que estuve un poco desanimado por la actual situación de mi anterior canal, pero gracias a sus comentarios realmente me entusiasma seguir subiendo, pero como he dicho, todas las historias que estarán en este canal son creadas por mí, y ahora se quedará como está ahora solo subiré todas mis historias que tenía en mi canal anterior. Después de eso, empezaré a escribir las continuaciones de las mismas. Recuerden que algunas eran cuando era nuevo en YouTube, así que no juzguen y sin palabrerías, que comience la teoría. Vemos como el Saiyajin estaba en las montañas. Esta ropa es mucho más cómoda, como me gustaría llevarla al instituto. Esto lo dijo mientras tiraba su mochila a un árbol y se notaría que dentro estaba su uniforme. Goku, mientras era iluminado por la luz de la luna, empezaría a hacer estiramientos, para luego tirar puños y patadas al aire. Así estuvo entrenando por algunas horas, donde cuando se dio cuenta que era suficiente entrenamiento, solamente se retiró de la montaña donde estaba. En ese momento, vemos como del pequeño bosque que había, un oso había salido para atacar al Saiyajin. El Saiyajin, con aburriendo, solamente esquivaba los ataques que realizaba el oso, pero de la nada, se escucharía un sonido como si fuera una bestia. Goku se sobaría su estómago, al sentir que tenía hambre, pero en ese momento, se daría cuenta como algo lo golpeó con fuerza, pero a él no le dolía nada. Al bajar la mirada, se notaría al oso que estaba atacando al Saiyajin, se estaba lamiendo su pata herida, ya que al parecer se la había roto al atacar con fuerza la espalda del Saiyajin, pero el pobre oso vio su vida pasar por sus ojos, pensando que el humano que estaba enfrente suyo lo iba a matar, al ver como el Saiyajin lo miraba con una sonrisa para luego escucharlo lamento: "Señor, pero esto le va a doler un poco". Esto lo dijo mientras el Saiyajin se convertía en el Super Saiyajin Dios, para luego acercarse a donde estaba la pata del oso, y como una energía carmesí estaba rodeando, el oso empezó a rugir, pero poco a poco dejó de hacer esto y sentir como ya no tenía ningún tipo de dolor. Al bajar su mirada, notaría cómo se podía mover con facilidad. En ese momento unas crías de oso se pondrían enfrente del Saiyajin en forma de protección. "Ya veo, estas son tus crías, en verdad lo lamento, no sabía que estaba cerca de su territorio". Esto lo dijo mientras acariciaba cerca de la oreja del oso, haciendo que éste empiece a lamer su mano, ya que se dio cuenta que no era su enemigo. Las crías de oso se acercarían donde estaba el Saiyajin y empezarían a correr en círculos, ya que al parecer querían que a ellos también los acaricie. El Saiyajin con una sonrisa diría: "Bueno, supongo que me puedo quedar un rato más con ustedes". Horas después, vemos a un Saiyajin volando viendo su casa a lo lejos, aumentó su velocidad, para luego descender con suma velocidad, al sentir como su estómago me exigía a gritos comida. Para la mala suerte del Saiyajin, no se daría cuenta que toda esta escena fue vista por una persona que no tenía palabras para lo que había visto. Cuando el Saiyajin entró a su casa, fue recibido por todos los subyugados de su padre que dirían: "Bienvenido, señorito. Buen trabajo en el día de hoy". Luego de cocinar para todos, vemos como el Saiyajin junto a los subyugados de su padre empezaron a comer como si fueran bestias. Esto no le fastidiaba para nada al Saiyajin, que comió como siempre lo hacía. Después de esto, vemos como el Saiyajin estaba en su habitación, mientras miraba todas las fotos que tenía. "Vaya, gracias a Shuru, tengo muy buenas fotos, supongo que luego las pondré en marcos". Al ver las fotos solo pensaría: "Sigo sin saber cuál es la chica de aquella promesa, me pregunto cómo puedo hacer para descubrirlo, si hubiese una foto de ese entonces, me serviría como pista". Después de esto, vemos como Goku estaba enfrente de su padre que estaba en rostro pensativo, ya que el Saiyajin le había preguntado si había una foto del viaje que hicieron hace 10 años. "Foto. Me parece que queda una". Esto fue dicho por el padre de Goku con mucha despreocupación en sus palabras. El Saiyajin solo suspiraría y diría entonces: "¿Dónde está?". El padre del Saiyajin con una sonrisa diría: "Está donde hemos guardado todos los recuerdos de nuestros viajes, la foto que estás buscando se encuentra en el almacén". Esto puso feliz al Saiyajin al escuchar dónde estaba la foto, pero regresaría la atención donde su padre, para escuchar: "Hablas de las fotos del viaje que hicimos hace 10 años, ¿no? Fueron pocas las fotos que nos sacamos, pero estoy seguro de que en el almacén debo quedar una". Goku, un poco pensativo, divagaría en sus pensamientos: "No puedo creer que quede una pista de esa chica, pero este podría ser un paso que me lleve a la verdad".
El Saiyajin regresaría a la realidad al escuchar la voz de su padre que diría: recuerdo que me pediste con insistencia que te tomara una foto con una chica que tenía una llave, me dijiste que hicieron una promesa importante o algo así. Al día siguiente, vemos como el Saiyajin estaba llegando a su salón de clase, pero se daría cuenta que era el primero, mientras se sentaba diría: vaya, dormí muy poco anoche, me quedé pensando lo que me dijo mi padre, además que no pude buscar la foto, porque el simple hecho es que, en estos momentos lo estás utilizando para hacer inventario de la historia de nuestra familia. El Saiyajin saldría de sus pensamientos al escuchar una voz familiar: hola, Goku. Esto fue dicho por Shu, que estaba en la ventana del salón mirando al Saiyajin. Con amabilidad el Saiyajin respondería: hola, Shu, ¿qué pasó? Shu con una sonrisa diría: oye Goku, ¿estarás libre después de clases? ¿Te gustaría ir a estudiar al MC cuando salgamos de clase? Goku solo suspiraría y diría: ¿por qué me preguntas esto en este momento? Shu con una sonrisa diría: es que casi nos tocan los exámenes de fin de semestre, lo digo por si ya estás estudiando, Goku-san. El Saiyajin con una mano en su barbilla diría: si me lo dices en estos momentos, me haces deducir que no has estudiado para nada en todo este semestre, ¿verdad? Esto puso nervioso a Shu, pero recordó cómo era su mejor amigo cuando era su amabilidad, y después de pensarlo diría: Goku, no es que yo iba a ir solo, vamos a ir todos, pero necesitamos ayuda, para que nos apoyemos en los temas que otros no comprendemos. Además Kirisaki-san va a ir, ¿no crees que sospecharían si no vas a apoyar a tu novia? Esto lo dijo por si en caso que el Saiyajin no aceptara su primera excusa. Goku con una sonrisa diría: supongo que tienes razón, pero si los demás necesitan ayuda, no tengo problemas para ayudarlos en todo lo que necesiten. Esto fue escuchado por Shu, que estaba totalmente nervioso, ya que a lo lejos se miraría a una Ruri que lo miraba de una manera fulminante. Después de clases, vemos como Goku y Chitoge estaban acompañados por Tsugumi y Onodera, junto a Ruri y Shu, estaban en el restaurante. El Saiyajin se estaba emocionando al oler el delicioso olor a comida que salía. Chitoge a toda velocidad correría al mostrador junto a una Onodera que estaba siendo arrastrada. Cuando llegaron, Chitoge diría: me emociona mucho venir con ustedes al MC saliendo de clases. Onodera con una sonrisa nerviosa respondería: ¿tanto te emociona? Esto último lo diría mientras de manera disimulada miraba como el Saiyajin estaba hablando con Shu, para luego decir mentalmente: ahora que lo pienso, Son-kun tiene una foto conmigo, ¿acaso eso le hará feliz? Esto lo diría mientras sacudía su cabeza, ya que estaba roja como un tomate, pero cuando se calmaría diría mentalmente: pero lo que vi ayer, ¿acaso habrá sido mi imaginación? No, es imposible, supongo que mi mente me habrá jugado una broma. Goku en ese momento se daría cuenta que Onodera lo miraba, esto hizo que la chica se sonroje de sobremanera por la vergüenza y voltee de forma rápida para pedir su orden junto con las demás de sus amigos. Después de unos minutos, vemos como Shu junto al Saiyajin estaban con 3 charolas con los pedidos de todos. Shu con tranquilidad diría: ¿cómo nos vemos a sentar? Al escuchar esto, Ruri de manera inmediata diría: Kosaki, ¿por qué no te sientas al lado de Son-kun? Así te podría explicar como la otra vez. Onodera un poco ruborizada por pensar la idea de estar cerca del Saiyajin, pero se pondría más nerviosa al escuchar lo que Goku había dicho: no tengo ningún problema en sentarme al lado de Onodera-san. Claro, por supuesto que si ella lo decide. Ruri le dio un pequeño codazo a su amiga para que responda al Saiyajin que ya estaba enfrente de ella, pero Onodera muy nerviosa diría: no, mejor deberías sentarte al lado de Chitoge-chan, ya que son novios. Esto sorprendió a Ruri, que de manera disimulada la jalaría a un lado y susurraría: ¿te pasó algo? Esto fue dicho por una seria Ruri. Onodera con una sonrisa diría: no me pasa nada. Ruri analizaría la situación para luego fulminar a su mejor amiga con la mirada y decir: te pasó algo, ¿verdad? Shu, que miraba esto, solamente diría: ustedes dos, dejen de susurrar lejos de nosotros. Luego vemos como Chitoge se sentó entre Goku y Tsugumi, mientras que Ruri estando sentada entre Shu y Onodera, pero lo curioso, era que Ruri se las arregló, para que Onodera esté enfrente de Goku. Shu, para amenizar el ambiente que estaba un poco tenso, solamente diría: esta es la segunda vez que nos reunimos para estudiar. Luego miraría a Tsugumi y diría: Seishiro-san, ¿tú eres buena en los estudios?
Tsugumi con un poco apenada solo respondería no, diría que, como cualquier persona, Claude-sama me dijo que me preparara para poder entrar en cualquier universidad, creo que estoy a ese nivel. Chitoge con una sonrisa y un rostro relajado diría las clases de Japón son muy fáciles, para luego de manera inmediata sea apoyada por Tsugumi con un simple así es, señorita. Shuo un poco sorprendido y nervioso solo diría vaya. Eso significa que tienes un gran intelecto. Onodera con una tierna sonrisa diría eso asombroso, Tsugumi-chan. Tsugumi un poco avergonzada respondería no es para tanto, por una rara razón, miraría a su lado y miraría como el Saiyajin estaba muy concentrado viendo un problema de matemáticas. Al ver esto, con una cara de fastidio diría oye, Son Goku. Esto llamó la atención del Saiyajin que miraría dónde estaba Tsugumi, para luego ella continuar hablando no me digas que no te sabes un ejercicio tan simple de ese libro. Esto lo dijo, ya que desde su posición se miraría que estaba leyendo el libro del instituto. Tsugumi un poco diseccionada así no estás a la altura de ser el novio de la señorita, esto puso un poco nervioso al Saiyajin. Tsugumi al ver al Saiyajin al rostro, tendría un pequeño rubor y disimulando su nerviosismo diría en una voz decidida tendré que echarte una mano, déjame ver, esto lo dijo mientras se acercaba, pero antes que pudiera sentarse, solo le diría a Chitoge disculpe señorita, deme permiso, por favor. Chitoge con un poco nerviosa por el cambio de actitud de su mejor amiga, solamente se pondría a un lado para que se siente al lado del Saiyajin de sangre pura. Mientras le explicaba el Saiyajin un problema de matemáticas, se daría cuenta de quién era el libro y con grito diría Son Goku. ¿De dónde sacaste este libro? Si mal no recuerdo este libro él pertenece al padre de la señorita. Goku con sin nada diría hablas de este libro, bueno en verdad me lo regaló Adelt-san. Chitoge con un rubor en sus mejillas diría en un grito ¿por qué te diriges con tanta confianza a mi padre? Además cuando te dio ese libro, maldito debilucho. Goku con un poco de nerviosismo diría, fue un día después de tu cumpleaños, mi padre me pidió que le dé un recado a Delta-san, y estuve un tiempo ahí, y para no aburrirme solamente cogí el primer libro que había en la biblioteca de tu casa. Chitoge conservando su enojo diría bueno eso explica el libro, pero ¿por qué te diriges con tanta confianza a mi padre? El Saiyajin solo suspiraría y respondería, simplemente me dijo que no quería formalidades y que lo llamará por su nombre. Tsugumi al ver que se arregló el tema, solo continuaría explicando el ejercicio al Saiyajin, pero al terminar su explicación, el Saiyajin con una sonrisa diría gracias, Tsugumi-san, eres buena enseñando, en verdad lo entendí sin dificultades. Muchas gracias. Tsugumi al ver cómo se dirigía a ella, haría que su pequeño sonrojo que se estaba calmado, aumentara y de manera apresurosa diría ya veo, entonces intenta hacer el resto. Al decir estas palabras, Tsugumi regresaría a su asiento con la mirada un poco baja, para que no vean su notable sonrojo. Con curiosidad Chitoge diría ¿qué fue lo que te explicó? El Saiyajin le mostraría el ejercicio que le había ayudado a resolver. En el momento que Tsugumi iba a levantar la mirada, miraría una sonrisa burlona en la cara de Tsugumi. Al ver lo que se avecinaba, Shuo empezó a caminar lentamente, pero para su desgracia se había tropezado, pero miraría que enfrente suyo estaba Tsugumi tronándose los puños, para luego escuchar gritos de dolor del pobre Shuo que estaba recibiendo una paliza, pero eran silenciados por los gritos de Tsugumi que dirían ¿por qué pones esa cara? ¿Te estás burlando de mí? Chitoge mientras miraba esta escena con una gota de sudor diría qué bien se llevan esos dos. Goku con una sonrisa nerviosa respondería bueno, supongo que sí, pero a veces tengo mis dudas. Después de esto, vemos a un Shuo que estaba con algunos moretones y algunos chinchones en su cabeza, que estaba sentado como si nada y diría, es importante que estudiemos para los exámenes, pero también tenemos que hacer unos cuestionarios de inglés. Bueno, no hay por qué preocuparse, ya que tenemos a Kirisaki-san. Onodera con una sonrisa respondería oh, cierto, Chitoge-chan sabe inglés. Shuo mirando a Chitoge diría por tanto, Kirisaki-san, ¿podrías traducirnos este texto? Esto lo dijo mientras le extendía una hoja. Chitoge con amabilidad tomaría la hoja y respondería sí, está bien. Mientras miraba el texto que era una conversación, solamente pensaría con una sonrisa entusiasta pude servirles de algo. Chitoge miraría el texto y diría oye, George, ¿quién es esa mujer?
Esto lo dijo mientras fingía las voces de los personajes que estaban en el diálogo de la hoja, además que esto puso nervioso a todos, al ver imaginarse de qué trataría el diálogo. Chitoge al ver que tenía la atención de todos serían hablando no sé, Ana, no recuerdo haberla visto, no te hagas el tonto. Entonces dime de quién es este cabello. Es un malentendido. Escúchame, por favor. ¿Quién es más importante? ¿Ella o yo? Esto estaba poniendo muy nerviosa a Tsugumi y Onodera, que estaban volando su imaginación, pensando que el Saiyajin hacía al lado a su pareja para que se vea a escondidas con ellas, pero con un sonrojo notable. Recordarían que Kyoko Sensei era su profesora de inglés, además fue ella quien hizo las copias para todos sus alumnos. El Saiyajin estaría divagando en sus pensamientos, pero miraría cómo Onodera estaba juntando sus manos, mientras tenía la mirada perdida. Esta actitud le hizo sacar una sonrisa al Saiyajin, pero al verla al detalle, se perdería en sus pensamientos en cierto modo. Siento que Onodera encaja con aquella chica que recuerdo, ella también me dijo que yo podría ser aquel chico, pero cada vez que veo a Chitoge al estar a su lado, me hace recordar al pasado, pero no solo al que viví en esta dimensión. Su actitud es muy ruda, aunque para algunos sería un obstáculo, para mí por su razón me agrada bastante. El Saiyajin recordaría lo que había pasado en su cumpleaños y pensaría ahora que recuerdo, ella conoce la frase Shihaki Ain Love y hasta tiene una llave, además ahora que me pensó a pensar según lo que me dijo mi padre, mañana tendré todo el depósito para que busque todo lo que quiera, pero es obvio que él sabe que quiero encontrar esa foto. Goku saldría de sus pensamientos al escuchar que Shu lo llamaba y, ¿cuál te gusta más, Goku? El Saiyajin con una cara confundida no sabía qué contestar. Shu suspiraría por la distracción de su mejor amigo y diría, te pregunté qué batido te gusta más, el de vainilla o el de chocolate. El Saiyajin con una sonrisa diría, para serte sincero, en verdad, me gusta todos, pero se tendría que escoger sería el de chocolate. El Saiyajin luego de responder su pregunta miraría a Onodera y diría, ¿a ti cuál te gusta más, Onodera? Onodera se sorprendería, porque no se esperaría que le pregunte a ella y con nerviosismo respondería, a mí me gusta más de fresa. Al escuchar esto, Chitoge tomaría las manos de Onodera y diría con una sonrisa de entusiasta, a mí también me encantan, Onodera-chan, no es una coincidencia. En ese momento, vemos como de la nada todo estaba temblando, esto alarmó a todos, haciendo que todos se asusten, pero extraño que parezca, al parecer esto era más fuerte. Donde estaba el Saiyajin, que miraría con todos los claves de luz estarían fallando, así ya viendo un apagón. ¿Qué fue eso? Esto fue dicho por Chitoge, que inconscientemente tenía tomada la mano del Saiyajin. Goku sentía con un ki maligno se estaba incrementando, pero así como si nada, el templo se detendría, como también la luz regresaría, pero aún había algunas fallas por la zona. Pero el Saiyajin regresaría a la realidad, al ver que Chitoge le estaba apretando más fuerte la mano, ya que aunque no quería admitirlo, ella estaba teniendo miedo, pero en verdad no era la única. Onodera estaba asustada mientras estaba abrazando a Ruri con fuerza, y esta última estaba con un rostro inexpresivo, al ver cómo Onodera actuaba en estas situaciones. Tsugumi estaba asustada, ya que odia admitirlo, ella es muy tímida, aunque siempre lo esconda con su actitud ruda. En ese momento vemos cómo estaban saliendo, pero por descuido de Tsugumi, se estaba a punto de caerse, pero sintió como alguien la tomó con sus brazos, y al sentir esto, vio como todo el miedo que tenía había desaparecido por completo, y fue reemplazado por un sentimiento de protección. Al levantar la mirada vio que era el Saiyajin, que estaba con una sonrisa. Tsugumi, un poco sonrojada, no sabía qué decir. Ninguna persona en su vida la había tratado así, aunque varias ocasiones quería golpear al Saiyajin, pero al estar cerca de él, olvidaba esos sentimientos y eran reemplazados por uno de timidez. Tsugumi tenía pequeña sonrisa e inconscientemente se estaba acercando al rostro del Saiyajin, pero en un segundo se percató que Chitoge estaba pegada a él y tenía su mano tomando a la del Saiyajin. Esto hizo que ella recordara algo que se le había olvidado. Son Goku era pareja de Chitoge, esto hizo que tenga una pequeña sombra en su frente. Solamente agradeció al Saiyajin y se dirigió a la salida con sus amigos. Cuando llegaron,
vieron como había varios policías ayudando a todos. Así vemos como cada uno se tomó su camino. Chitoge junto a Tsugumi se fueron, mientras que Onodera y Ruri se fueron, pero lo curioso vemos como Onodera estaba temblando, mientras escuchaba las quejas de su mejor amiga, por pasar una oportunidad para acercarse al Saiyajin. Por otro lado, vemos como Goku y Shu estaba caminando en un silencio, un poco incómodo. Entonces, ¿sabes algo relacionado con lo que acaba de pasar? Esto fue dicho por Shu mientras miraba al Saiyajin. Goku suspiraría y diría con seriedad: cada día que pasa, ellos se están haciendo más fuerte, además que se están acercando más a este lugar. Shu un poco nervioso diría entonces: aunque no estén en este lugar, igualmente la energía que emanan es lo suficientemente poderosa para realizar estragos en este lugar. Goku solo asentiría y diría: aunque odio admitirlo, siento que el enemigo que se acercarse es más poderoso de lo que imaginaba inicialmente, pero eso no me importa. Si es necesario sacrificar mi vida para salvar mi nuevo hogar, lo haré sin problemas. Shu sonreiría y diría: sé que tú nos protegerás sin importar qué amenaza venga, pero cambiando de tema, cuando se los contaras a los demás sobre tu verdadera yo. El Saiyajin miraría a Shu y respondería: solo quiero arreglar unas cosas, y se los diré a los demás. Shu con un rostro cómico diría: espero que no se sorprendan tanto, al saber lo que realmente puedes hacer si te lo deseas. Esto lo dijo mientras imaginaba un escenario donde a todas chicas les da un paro cardíaco, al ver a Goku volando por los cielos, y verlo como destruye cosas como si nada. Tiempo después, vemos como Goku estaba sacando una pila de caja del almacén, para luego decir: esto es el último. Según mi padre, la foto que yo busco está en un estuche negro al lado de los jarrones. Cuando entró al almacén encontró un estuche negro con tonos dorados en las esquinas, mientras tenía un símbolo dorado de una cruz. Al verla fijamente, solo diría: aquí está la foto de hace 10 años. Cuando la vea, sabré quién es esa chica que hizo la promesa cuando era un niño y espero saber cuál es esa promesa que hice hace 10 años. Al abrir el estuche, vemos como la primera foto era una donde salía Goku con su típico doji mientras estaba levitando, mientras tenía cargada a una niña de pelo corto de color naranja al igual que sus ojos, además que tenía un vestido rosado y también poseía una rosa en su cabello, pero lo que más resaltaba de ella era que tenía una llave plateada en sus manos. El Saiyajin estaba atónito, y solo alcanzó a decir quién es ella. Después de un silencio sepulcral, vemos como el Saiyajin tomaba la foto, y dijo: no es ni Onodera ni Chitoge, aunque intento recordar. No recuerdo a esta chica en absoluto. Lo que tiene en su mano es una llave. Eso significa que ella es la chica con la que hice la promesa. Además, porque estoy volando, ¿acaso esta chica también sabe de quién realmente soy? Esto se está complicando cada día más. El pobre Saiyajin estaba confundido, además que supo que había otra chica con otra llave. Se enteró también que cuando era niño le había contado a una chica solo lo que era capaz de hacer. Además también se preguntaba si le habrá contado sobre su otra vida. Al día siguiente, vemos como todos estaba en su salón de clases, esperando a Kyoko Sensei. Cuando llegó se puso enfrente de todo, mientras tenía un paquete en sus manos, para luego decir: aquí están las fotos del viaje escolar, vengan por orden de matrícula. Al escuchar esto, vemos como Chitoge con mucha emoción gritaría: ahí están. Vemos como cada alumno se acercaría y tomaría un paquete de fotos, pero mientras esto pasaba, el Saiyajin solo pensaba: ¿no se supone que esa promesa fue con Onodera o Chitoge? En verdad que soy muy distraído, en verdad no recuerdo en lo más mínimo a esta chica. El Saiyajin saldría de sus pensamientos, al ver que era su turno, y vemos como el Saiyajin se acercaba y Kyoko Sensei le daría un paquete de foto, para luego regresar a su asiento, pero mientras lo hacía miraría como Chitoge estaba con una sonrisa en su rostro, mientras miraba con mucho entusiasmo las fotos que tenía, al igual que Onodera que estaba sonriente junto a Ruri que estaba intercambiando fotos para ver qué fotos compraron la otra. Pasaron las horas, vemos como el Saiyajin estaba en el pasadizo de la escuela mientras tenía los ojos cerrados. Al parecer estaba muy concentrado y estaba sudando un poco, pero después de esto, los abriría al sentir que una presencia conocida se estaba acercando a donde estaba. En ese momento, Shu se acercaría con entusiasmo el Saiyajin y diría: hola, Goku, ¿qué fotos compraste?
El Saiyajin con una sonrisa diría bueno en verdad no lo sé, aún no las he contado, pero en ese momento, el Saiyajin miraría por la ventana del corredor y solo diría vaya, no me di cuenta que está lloviendo. Por otro lado, vemos como Chitoge estaba en la entrada de la academia, mientras miraba la lluvia, esperando si en un momento se iba a terminar, pero sería sacada de sus pensamientos, al escuchar la voz de Saiyajin, al voltear miraría a Goku que estaba sacando algo de su mochila y mientras lo hacía, solo diría Chitoge-san, ¿no tienes paraguas? Esto lo dijo mientras sacaba un paraguas azul marino, para luego acercarse a donde estaba Chitoge con un puchero, ya que al parecer se estaban demorando para llegar a sus respectivos hogares. Chitoge frunciendo el sueño diría no. Yo que tenía un programa que quería ver cuando llegara, debí programarlo para que se grabara. El Saiyajin miraría como Chitoge estaba un poco frustrada por no llegar a tiempo para ver su programa, y solo respondería ¿quieres venir conmigo? Vivimos cerca, te podría llevar. Chitoge furiosa diría que... ni en broma. Prefiero mojarme que ir contigo debilucho estúpido. Después de terminar sus palabras, vemos como Chitoge se pondría su maleta en su cabeza, y empezaría a caminar. El Saiyajin al mirar esto, solamente suspiraría para luego empezar a caminar sin su paraguas. Ambos estaban caminando en un silencio un poco incómodo. Mientras estaban caminando, vemos como Chitoge había pisado mal, haciendo que se cayera, pero antes que chocara con el suelo, vio cómo fue sostenida por Goku que la levantaba con delicadeza, pero cuando intentó pararse, se dio que se había torcido el pie. Aunque el Saiyajin quería ayudarla, Chitoge se lo impedía diciéndole que si la tocara, él saldría lastimado. Goku suspiraría y sin importarle qué iba a decir Chitoge, la empezó a cargar, para luego darle su paraguas. El acto del Saiyajin estaba haciendo que Chitoge se ponga cada momento más y más roja, que por nerviosismo no podía articular palabras. Chitoge inconscientemente tomaría el paraguas, así abriéndolo y cubriéndola al igual que al Saiyajin de la lluvia que estaba volviendo un poco más violenta. Mientras el Saiyajin caminaba mientras estaba cargando a Chitoge, vemos como ella recostada en la espalda del Saiyajin. Por raro que suena, Chitoge se sentía cómoda al estar al lado del Saiyajin, más que eso, sentía que estaba siendo protegida, pero por su actitud hacia que todo eso se oculte en una capa de hostilidad hacia él, esta sensación era igual a esa vez, cuando me salvó. Esto lo dijo Chitoge en voz baja, recordando cómo el Saiyajin le salvó cuando estaba en peligro en el bosque. Está lloviendo más fuerte, esto lo dijo el Saiyajin para amenizar el ambiente. Al escuchar esto, Chitoge solo diría si se está haciendo más fuerte de lo que pensaba. Pero esto último dijo con una sonrisa, mientras usaba la espalda del Saiyajin como si fuera su cama. Goku voltearía ligeramente y miraría como Chitoge estaba sonriendo y esto lo puso feliz, pero en ese momento, Chitoge miraría como la miraba el Saiyajin y diría ¿por qué pones esa cara? Esto lo dijo con sus mejillas sonrojadas, pero para ocultar esto lo había con un rostro enfurecido. Lo dicho por Chitoge, estaba poniendo nervioso al Saiyajin, pero Chitoge sin darle tiempo a Goku para que se defienda diría espero que no estés pensando nada pervertido. El Saiyajin respondería espera Chitoge-san, pero sería interrumpido por Chitoge que diría solamente voltea de una buena vez, debilu, pero ella no terminaría, ya que en ese momento se escucharía un relámpago de una manera estrepitosa. En ese momento, el Saiyajin sentía como lo estaban abrazando con fuerza. El Saiyajin iba a alar, pero en ese momento, otro relámpago se escucharía, pero aunque no era fuerte, esto hizo que Chitoge abrace con más fuerza a Goku, que al mirar que estaban cerca a un parque, donde había un tipo de cúpula en forma de sombrero y en centro había unas sillas que eran leños y una mesa de madera un poco improvisada, sin perder tiempo el Saiyajin correría y al llegar bajaría con delicadeza a Chitoge. No imaginé que te asustaran los relámpagos, esto fue dicho por el Saiyajin mientras a Chitoge que estaba arrodillada, mientras se topaba los oídos. Chitoge furiosa solo diría cállate. Te la verás conmigo si se lo dices a alguien. El Saiyajin solo se reiría un poco, esto enfureció a Chitoge que con un grito diría de que te ríes, debilucho estúpido. Goku con una sonrisa respondería bueno temerle a los relámpagos, es un poco ridículo.
En ese momento a Chitoge se le matara una vena palpitante en la frente, mientras tenía un puño formado, pero se detendría a escuchar lo que dijo Goku, pero, ¿quién soy para juzgar? Yo le temo demasiado a las inyecciones. El Saiyajin al terminar sus palabras, se escucharía una risa burlona de Chitoge, que no podía contenerse al escuchar que Goku le temiera una simple inyección. Goku se puso una sonrisa, al ver que Chitoge ya no tenía miedo. Luego vemos como Chitoge se sentaría al frente del Saiyajin y diría: si vamos a estar en este lugar, ¿cómo haremos para matar el tiempo? Goku pensaría un rato y diría: entonces veamos a mirar las fotos del viaje escolar que nos entregamos. Chitoge con estrellas en los ojos y con una sonrisa entusiasta diría: vamos a verlas. Déjame decirte que las mías son las mejores. Esto lo dijo mientras ponía todas sus fotos en la mesa. El Saiyajin al verlas, solo diría: disculpa, Chitoge-san. ¿Cuántas compraste? Chitoge con calma respondería: pues como unas 80, pero luego señalaría al Saiyajin y continuaría diciendo: ¿y las tuyas? Sin decir nada, Goku sacaría el paquete de fotos que aún no lo había abierto. Chitoge, como si fuera una bestia, rompería el paquete y empezaría a mirar todas las fotos que tenía y decía: me parecen bien, aunque sales con una cara patética. Chitoge de manera repentina se detendría y miraría la última foto que había, y miraría una foto donde estaba dormida en una pose graciosa. Ella con una voz tenebrosa diría: ¿y esa foto, debilucho estúpido? El Saiyajin temblando de miedo, al punto que no sabía qué responder para salvar su pobre alma, pero se calmaría al escuchar la voz de Chitoge: supongo que esto es obra de Shu, además que no tendrías el valor de andar con una foto como esta. Después de esto, vemos como Chitoge estaba mirando todas sus fotos con una sonrisa. El Saiyajin mientras se apoyaba en la mesa diría: eres increíble, Chitoge-san, y pensar que hace poco tenías un cuaderno con apuntes de los compañeros y ahora te has integrado al grupo. Chitoge, un poco ruborizada por las palabras de Goku, solo respondería: ¿verdad que sí? ¿Qué te parece mi progreso? Bueno, es que me han pasado muchas cosas desde que vine a este lugar, es normal este progreso. El Saiyajin iba a hablar, pero sería interrumpido por la voz de Chitoge que parecía inexpresiva. Lo único malo es que tendré que pasar mis preciados días de juventud siendo tu novia, pero de la nada, cambiaría su actitud a una calmada y diría: aunque últimamente he sentido que no es del todo malo este noviazgo falso. Esto último dijo mientras tenía un rubor, pero era ocultado gracias a su cabello. Goku con una sonrisa diría: pues yo también la estoy pasando bien con nuestra relación, aunque sea una relación falsa. Me ha encantado pasar todo este tiempo contigo, Chitoge-chan. Esto lo dijo mientras el Saiyajin se acercaba a Chitoge y le empezaba a acariciar cabeza. Esto estaba poniendo sonroja a la chica, que en un impulso iba a golpear, pero en ese momento, vemos como un relámpago había caído. Chitoge inconscientemente abrazaría al Saiyajin. Por un sentimiento raro, el Saiyajin correspondió al abrazo hasta que la chica se calme por completo. Chitoge estaba totalmente sonrojada al estar tan cerca del Saiyajin, pero por una razón no quería alejarse de él. Sin que ninguno se dé cuenta, empezarían a escuchar la respiración del otro. Inconscientemente ambos jóvenes se estaban acercando al punto que estaban rozados sus labios, pero en ese momento, serían sacados de lo que estaban haciendo por un grito del padre del Saiyajin que estaba en su limusina. Vaya, chicos. Veo que están muy acaramelados a plena luz del día. Al escuchar esto, Chitoge se dio cuenta lo que estaba a punto de hacer. Solamente intentó golpear a Goku, pero para la buena suerte del Saiyajin pudo esquivarlos todos. No imaginé que se tomarían en serio la petición de hacerse pasar por novios. Esto fue dicho por padre del Saiyajin, que tenía una sonrisa al ver cómo era la relación entre los dos. Te he estado buscando porque tengo algo que hablar contigo. Esto confundió a los dos, algo más importante que lidiar. El padre de Goku con un poco de nerviosismo diría: es una lástima, ya que ambos se están llevando bien, pero no terminaría, ya que con un notable sonrojo que era difuminado por la ira que tenía Chitoge, solo diría: no nos llevamos bien. Pero el padre del Saiyajin la ignoraría y continuaría hablando: es que ha surgido un problema. El Saiyajin totalmente confundido diría: ¿un problema? El padre del Saiyajin con una sonrisa respondería: sucede que mañana ella vendrá a verte. El Saiyajin no entienda nada lo que estaba pasando y solo dijo: ella. ¿Quién es ella?
El padre del Saiyajin suspiraría y con calma contestaría: acuérdate, ella es tu prometida. Esto dejó un silencio, pero sería roto por el Saiyajin que diría: ¿qué dijiste? Pero este sería respondido de manera inmediata por su padre: dije que tu prometida. El Saiyajin que se estaba a punto de salir el corazón respondería: ¿de quién? Pero su padre, un poco aburrido, solo respondería: no es obvio, es la tuya. La respuesta del padre del Saiyajin dejó que todo el ambiente esté en un silencio sepulcral. Por otro lado, vemos un campo montañoso lleno de margaritas, y en este estaba una chica de pelo largo de color naranja, al igual que sus ojos. Esta tenía un vestido blanco, mientras tenía una sombrilla que solo dijo mientras miraba el horizonte: he esperado por 10 años este día. Esto último lo dijo mientras sostenía una llave plateada que en su parte superior tenía un símbolo de un corazón, para luego continuar hablando: nos vamos a ver después de 10 años, estoy esperando nuestro reencuentro, Goku-sama. Fin del capítulo.